Ok, ahí está. ¿Sí, mandé? Ya la compartí. Sí, se desconectó, algo sucede, pero la volví a conectar, entonces espero no tener problemas en el transcurso. Ujú. Muchas gracias, buena tarde a todos. Y bueno, pues si gustas ya podemos empezar. La verdad que es un tema bastante amplio. Y respecto a medicina del trabajo, finalmente lo que nosotros nos dedicamos a hacer es a la evaluación de riesgos de trabajo. Como en cualquier empresa, el instituto, a pesar de ser una institución grande, finalmente es una empresa dedicada a la aseguranza de los trabajadores, ¿no?, que es en activo, aunque estamos más acostumbrados a ver que van los beneficiarios, las esposas, los hijos. Los trabajadores es un pilar muy importante de la seguridad social. Y bueno, pues empezamos. Básicamente, en este caso vamos a analizar los criterios para la calificación como enfermedad de trabajo. Si tienen como dudas, pues me gustaría que intervinieran, alzaran la mano o mediante el chat, no habría ningún problema. Está cargando mi compu, permítanme un segundo. Bueno, dentro de la medicina del trabajo, si recuerdan, básicamente cuando empezó esta circunstancia de la enfermedad SARS-CoV-2, COVID-19, empezaron a verse varios escenarios. Primero que tendríamos que saber, medicina del trabajo es cómo se califica una enfermedad de trabajo y cuáles son los lineamientos básicos. Cualquier enfermedad o accidente de trabajo está asegurado básicamente por el Seguro Social, pero el fundamento legal lo tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la otra circunstancia que nos apoya es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene dos artículos importantes, bueno, varios, pero entre ellos tiene una sección que se dedica a enfermedades y accidentes de trabajo, y en estos artículos, principalmente 41 y 42, a ver, permítanme un segundo. Que tengo un problema con el avance de la presentación. Ok, ahí está. Bueno, básicamente en medicina del trabajo, el objetivo básico va a ser
determinar los criterios que nos van a permitir establecer una relación directa entre la causa, en este caso la infección, con la enfermedad de trabajo, evidentemente con motivo o en ejercicio de nuestro trabajo. Y en este caso la ley considera, aunque nuestro presidente en sus conferencias matutinas refería que cualquier trabajador que se enfermara o cualquier personal que se enfermara le iba a contar como riesgo de trabajo, en la realidad no es así. En cuanto al Instituto Mexicano del Seguro Social, establece criterios junto con la coordinación de prestaciones médicas, las coordinaciones de salud en el trabajo, y hacen un documento donde establecen los criterios para la calificación. ¿Por qué? Porque no fuera posible que como aseguradora como tal, nosotros dijéramos, bueno, vamos a autorizar un riesgo de trabajo que se cobra al 100% a partir del primer día como enfermedad de trabajo, a pesar de que la persona estuviera en su casa bajo los criterios que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, que era pacientes diabéticos, hipertensos, embarazadas o de lactancia, y a pesar de que no tuvieran un contacto o que no estuvieran en ejercicio con motivo del trabajo, poderles calificar una enfermedad. Eso no es posible porque básicamente nos tenemos que apegar a las leyes, a la Ley Federal del Trabajo, como les comentaba, y a la Ley de Seguro Social. Entonces, como objetivo de esta plática o de esta charla, de establecer las bases o las implicaciones médico-legales que tiene esto, vamos a tener que determinar los criterios que van a establecer esta relación causal entre el trabajo y el daño, que sería la manifestación del padecimiento o la enfermedad. Como les comentaba, nuestra fundamentación legal se basa en nuestra Constitución Política, de la que emana la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social, a su vez, y en este caso el artículo 475 y el artículo 43 respectivamente nos establecen que una enfermedad de trabajo, la definición de esto, es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga el origen en el trabajo o en el medio en que nos veamos desenvueltos a prestar nuestros servicios. Más adelante espero que les quede clara esta definición operacional o esta definición legal. En caso de alguna duda, pues con mucho gusto las podemos ir resolviendo. Para esta circunstancia de cómo establecer si es de trabajo o no es de trabajo, cómo establecer si estuve expuesto a causa de mi trabajo, el instituto crea este documento de criterios de la calificación y nos hace un algoritmo de caracterización de la exposición. ¿A qué se refiere esto? A que nuestro eje particular de medicina del trabajo es la pregunta básica, aparte de una historia clínica radical, es ¿a qué te dedicas? De acuerdo a tu ocupación, al proceso productivo de tu trabajo, al oficio en particular al que tú te dediques o a la profesión, van a ser los riesgos específicos a los que estés expuesto. Y los riesgos específicos nos van a predecir algún tipo de padecimiento o enfermedad de trabajo. Obviamente dejando a un lado los riesgos de trabajo, que también intervienen mucho en esto, pero en este caso es respecto a la enfermedad de trabajo. La caracterización de la exposición se refiere a las actividades establecidas por el puesto de trabajo específico, es decir, el personal de salud, que en este caso el personal de salud se lleva como la mayoría de la exposición, porque todos los asegurados que estén en contacto y los derechohabientes que acuden al Seguro Social van a acudir enfermos de cuadros de infección de vías respiratorias superiores, que hasta no demostrarse que no sea infección por COVID-19, consideraríamos como casos sospechosos. Por eso se enfoca mucho a esta circunstancia de personal de la salud. Se debe considerar al personal que por relevancia de sus funciones tenga que seguir trabajando en las diferentes etapas de la contingencia, como lo son los periodistas, el personal de los supermercados, de farmacias, de limpiezas y todas las actividades que en algún momento se consideraron como esenciales. Recuerdan que igual en el Diario Oficial de la Federación y en las conferencias del presidente nos referían actividades esenciales como las de salud, las de alimentación, y las no esenciales como los gimnasios, los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales, que fueron de alguna forma implementando medidas de seguridad como el no ir a trabajar de los trabajadores o asegurados en este caso, tenían ese recurso, no trabajar o trabajar de manera escalonada, en guardias o en días discontinuos para evitar el contagio.
Pero tenemos aquí como actividades esenciales, sobre todo las médicas y las que están ahí implícitas. Entonces, a partir de esto, se hace una caracterización y una clasificación de riesgo de exposición. Tenemos como riesgo muy alto, muy alto, al personal de salud. El personal de salud va a ser básicamente todo el personal que esté involucrado. Si vieron a través de la jerarquización o de la semaforización que se maneja de etapa 1, 2, y bueno, no se ha declarado todavía precisa en precisión la 3, se refería a las instituciones que tuvieran solamente el contacto con casos sospechosos. Posteriormente implementaron los hospitales COVID y los hospitales híbridos, que atendían a la mitad de la población en general por cualquier padecimiento y la otra mitad de COVID. Y se empezaron a implementar una serie de carpas, una serie de consultorios únicos y exclusivos para todo el personal que tuviera contacto con personal sospechoso de COVID. ¿Esto qué se refería? No solamente al médico o a la enfermera, sino también a los asistentes, a los auxiliares de enfermería, a los que trabajan en farmacia, a los que están en las puertas, los vigilantes. Se implementan los triage en todas las unidades de atención de primer contacto y entonces los coordinadores médicos, que sería como personal de confianza, pero aún así trabajadores institucionalizados, están en contacto directo. A todo este personal de salud que labora directamente en áreas COVID, en áreas de atención inmediata, que está en contacto con personal que incluso al hablar desprende o genera aerosoles, básicamente se le considera con un riesgo muy elevado de estar en contacto y de contagiarse de COVID. El personal de laboratorio o de gabinete que recoge y maneja material infectado, al personal que proporciona transporte médico de urgencias, las ambulancias, los médicos de las ambulancias, los paramédicos, todo ese personal que se va a manejar en una cabina cerrada o en un auto cerrado, se le va a considerar como personal con muy alto riesgo de exposición al COVID. Recordando nuevamente que estamos hablando de las enfermedades de trabajo, y esta enfermedad de trabajo va a tener su origen y su causa en el trabajo que se desempeñe, ya sea en oficina o en un área que la empresa nos refiera como que tenemos que trabajar ahí. La exposición alta. Esta se refiere al personal de salud que no va a participar de forma directa en la atención de los pacientes, que no va a estar en el triage, que no va a estar en hospital COVID o que no va a estar en un hospital híbrido de forma directa, pero tiene una alta posibilidad de contacto directo con personas diagnosticadas o con personas sospechosas y que se puede contaminar con los asegurados. Y en este rubro tenemos a los policías de seguridad, farmacia, asistentes médicas, todo el personal que está en trato directo con el derechohabiente o con el usuario, recepcionistas, nutricionistas, personal que va a proporcionar igual el transporte médico planeado, es decir, choferes cuando llaman y que vaya la ambulancia por el asegurado, ellos también tienen un riesgo alto de contagio. Médicos, paramédicos, personal de mantenimiento, trabajadores sociales, empleados de laboratorio, ya sea empleados que simplemente recepcionen la muestra, y los de laboratorios, los de la lavandería, los pacientes de la limpieza, tan importantes también en estos momentos, porque pues dependemos de esa circunstancia para que todas las áreas estén 200% limpias, ¿no? Y evitemos el contagio incluso por las superficies que tocamos. Las personas que preparan los alimentos tienen una exposición elevada, alta en este caso sería, ¿no? Entrarían dentro de esta clasificación. Vuelvo a comentar y a reiterar, esta clasificación es interna y es un documento creado por el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de estandarizar nuestro procedimiento y de evidentemente darle la garantía de los derechos de salud al trabajador y garantizar también su derecho a la enfermedad de trabajo. Obviamente con la consiguiente disfrute de su pago al 100%, porque refiere al instituto que su máxima es otorgarle al trabajador lo que por ley le corresponde. Y si por ley le corresponde y aparte está expuesto y tiene una exposición alta o muy alta, es necesario que nosotros en nuestra labor de médicos del trabajo relacionemos esta causa y demos a favor las prestaciones que la ley le otorga por ley al trabajador. Otra exposición que se refiere aquí es una exposición media,
Y bueno, este es personal que participa en la atención al público en general y que tiene riesgo de contagio porque está en contacto con materiales o con superficies contaminadas con este tipo de virus. También tenemos en el entendido que se ha proyectado, hay mucho material ahorita, hay mucha confusión incluso porque hay material que se contrapone con el publicado en las revistas, en los diarios oficiales de la Federación, incluso en los lineamientos, de todo este tiempo que el virus tarda en desaparecer de alguna superficie que no es limpiada con jabón, porque sabemos que la superficie del virus es saponificable, y entonces obviamente va a estar en las superficies contaminadas sin nosotros saberlos. Estos personajes que tienen estas ocupaciones van a estar en contacto, pero van a tener un riesgo medio, no como los médicos, sino el riesgo aquí va a ser menor, pero no por eso no van a estar en riesgo. Y aquí nos referimos a los médicos también, enfermeras, asistentes médicos que quizá están en una área de primer contacto, pero que es en un hospital que no es COVID, que no es híbrido y que solamente se va a dedicar a atender a los derechohabientes como embarazadas o como niños en las vacunas, ¿no? Trabajadores del equipo de salud como médicos, enfermeras, asistentes, laboratoristas, las orientadoras al público que quizá tienen la ventaja de tener dentro de su material o su herramienta sus cuartos aislados con vidrio, ¿no? Y no hay una interferencia o no hay una comunicación directa que esté en exposición con los aerosoles de los pacientes. Sin embargo, aquí la importancia o lo que se denota es que hay un contacto con materiales, superficies contaminadas. Los trabajadores con contacto por convivencia sin equipo de protección personal. Si recuerdan mucho, al inicio de la emergencia sanitaria, antes de que se llamara emergencia sanitaria, referían mucho que el uso de cubrebocas no era ni siquiera necesario. Incluso que el N95, que ese era destinado para otras circunstancias, y así poco a poco se fue comentando y modificando el uso de equipo de protección personal, que en este caso sería el cubrebocas N95, e incluso la careta que se utiliza para evitar el contacto y la aspersión del material de aerosol. Entonces, aquí en estos empleos que no es necesario usar el equipo de protección personal, pero que hay interacción con el público en general, con compañeros de trabajo, con los clientes, educadores, maestros y otro grupo de gentes que colaboren en espacios cerrados con más de 15 personas, 20 personas, estamos hablando que tienen un riesgo medio de contagio. Por eso también se hace la planeación y se toman las precauciones de que se suspendan clases de forma habitual en las universidades, en los centros escolares, etcétera, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que tienen un riesgo medio de contagio. Y la siguiente, que sería como el contagio, la exposición baja, es básicamente para el personal que no participa directamente en la atención al público, pero que su actividad va a ser esencial y que obviamente está en contacto con las superficies contaminadas por este virus. Entre estas tendríamos que contemplar a las ocupaciones en las que no se requiere un contacto frecuente con los empleados, con el público en general, que debe ser como en oficinas, en almacenes, en abastos, o incluso los abogados o la gente que tiene sus procesos esenciales que no pararon de trabajar y que iban trabajando de guardias, también ellos tienen un riesgo bajo de contagio. Ok, para protocolizar, de acuerdo a los lineamientos que les comentaba, finalmente el protocolo que se realiza, nosotros tenemos que contemplar primero que sea un caso confirmado. ¿Esto qué quiere decir? Inicialmente empezaron con epidemiología, empezó con diferentes conceptos operacionales. Se consideraba caso sospechoso a inicios de la epidemia, a inicios de la emergencia, se consideraba caso sospechoso todo aquel paciente que hubiera tenido síntomas los primeros 14 días, tos, fiebre, mialgias, artralgias por lo menos, y que hubiera tenido un antecedente de contacto con un caso confirmado de COVID o que hubiera viajado durante ese periodo de tiempo a países en el extranjero o con casos de COVID positivos. Ese era el caso sospechoso. Cuando es un caso confirmado, se refiere al caso sospechoso, pero ya con una prueba de COVID, que esta inicialmente tendría que ser reconocida por la red de laboratorios de salud pública
Y en esta liga que les pongo aquí viene como todos los laboratorios que están reconocidos por el INDRE, por el Instituto Nacional de... Les comento porque ya se me olvidó. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Eso significa el INDRE, que es el instituto que está haciendo el aval de estas pruebas. Hay muchas pruebas incluso en el mercado que venden de 500, 300 mil pesos, que aseguran que nos van a dar un resultado positivo o negativo y que con eso podremos estar un poco tranquilos. Pero bueno, legalmente o para fines prácticos, en esta liga vienen todos los laboratorios reconocidos por salud pública, ¿vale? Y bueno, considerar el nivel de riesgo. Tenemos ya, como les había descrito previamente, diferentes tipos de riesgo de acuerdo a las ocupaciones y tendríamos que considerar y hacer el análisis adecuado. Se tiene que citar al derechohabiente para hacerle una historia clínica adecuada e incluso si tuviera un riesgo muy bajo, preguntarle a qué se dedica en sus horas extras o a qué se dedica en casa, si sale a supermercado, si tiene contacto con convivencia. En teoría, el Diario Oficial de la Federación, cuando emite esta alerta y cuando refiere los criterios para que la gente se quede en cuarentena en su domicilio, la teoría era que si se cumpliera esa cuarentena y te quedaras en tu casa solamente con la gente que convives o que vives dentro de ese lugar y evitaras el contacto con la gente en lo habitual, ¿no? Es decir, incluyendo tu familia. Sin embargo, yo creo que esta es una circunstancia que todos vivimos muy de cerca y que vivimos y por la cual creo que hay de repente como mucho descontento médico, porque resulta que tú sales a las calles y hay mucha gente sin equipo de protección, es decir, sin cubrebocas, incluso hasta con guantes, ¿no? Yendo al supermercado y haciendo contaminación más de lo habitual, que no se quedó en sus casas. Entonces tú tienes que averiguar con médico el trabajo antes de protocolizar. Si dio positivo, también qué factores de riesgo externos tiene para poderse contagiar, que a lo mejor fue de los que incluso acudió al Vive Latino o a los últimos conciertos que sí se permitieron y que el contagio fue no en ejercicio ni con motivo del trabajo, sino fue al aire libre y fue por una actividad extra, ¿no? De la vida diaria, una fiesta, ¿no? Toda esa gente que estuvo incluso dentro de los primeros días de febrero, marzo, cumpliendo con sus compromisos sociales de los 15 años, de las reuniones, todas estas circunstancias del 10 de mayo, ¿no? Que se fueron a exponer a las filas de las pastelerías y que evidentemente esto pudo tener contagio, tendríamos que averiguar y referir si es verdad que al trabajador se le tiene que otorgar las prestaciones que la ley refiere, pero también tendríamos que hacer ese ejercicio de análisis y de conciencia que si no se contagió por sus actividades, porque además son de riesgo muy bajo, pues el contagio pudo haber sido externo, ¿no? Entonces, eso es como muy importante establecerlo y darle el beneficio de la duda al trabajador, por supuesto, pero también darle esa otra parte de asumir que no fue en el trabajo. Y aquí en Salud en el Trabajo se empezaron a manejar dos escenarios. Les comento, esta información finalmente es una información que día a día se ha movido, día a día hay conferencias con prestaciones médicas, con prestaciones económicas, con los expertos de epidemiología, con los expertos de la UCI, y entonces obviamente cada quien va poniendo y agregando finalmente alguna información importante, y se van manejando varios escenarios para homologar los criterios y evidentemente no afectar ni al paciente ni sus prestaciones que le corresponden. El primer escenario se maneja del 27 de febrero al 23 de marzo del año en curso. Y aquí el concepto de caso sospechoso operacional decían que era el paciente que en los últimos 14 días hubiera tenido un cuadro de tos y de fiebre, más dos de estos síntomas, más disnea o mialgias, o cefalea o artralgias o dinofagia. No era necesario que tuviéramos todo esto, sino tos, fiebre, más dos de estos criterios, y obviamente que hubiera estado en contacto con paciente positivo de COVID-19 o que hubiera tenido un antecedente de un viaje. Ese era nuestro primer escenario para considerar que el caso pudiera ser positivo y que pudiéramos calificar nosotros una enfermedad de trabajo.
de acuerdo a lo que establece la ley. El siguiente escenario, básicamente, sería a partir del 24 de marzo y hasta la fecha. Todavía no se ha considerado alguna otra característica o algún otro cuadro, básicamente estos. ¿Y estos qué se refiere aquí? Aquí ya había cambiado el caso sospechoso, ya el caso sospechoso, de acuerdo a la definición operacional, ya no iba a ser el paciente que tuviera los 14 días previos contacto con un paciente con caso confirmado. Aquí era suficiente que en los últimos 7 días tuviera los 2 síntomas como disnea, mialgia, artralgia, la fiebre. Si él tenía 2 de estos síntomas y no importaba tampoco la edad, ya lo íbamos a considerar como un caso sospechoso. Ya no era necesario que hubiera tenido el antecedente de viaje o de contacto con un paciente de COVID positivo. Y bueno, a esto lo que se le aumenta para confirmar el caso era justamente esto, ¿no? El caso, tomarle la prueba de laboratorio y junto con la prueba de laboratorio mostrada como positiva, se iba a tomar el caso como al 100% contagiado por trabajo, siempre y cuando hubiéramos hecho el análisis y la jerarquización del factor de riesgo. Obviamente a estos pacientes no se les cita en la inmediatez porque en el entendido que deben de estar 14 días aislados, al término de sus 14 días se les debe tomar una segunda prueba para que si sale negativa se reincorpora a laborar y pueda hacer sus trámites administrativos. Salud en el trabajo y por indicaciones de la normatividad que tenemos nosotros, lo que se está haciendo es que para evitar el contagio del paciente o del familiar, se manda por correo electrónico todos los documentos, se analiza. Una vez analizado y si se tiene duda, se comunica al paciente mediante correo electrónico o vía telefónica para avalar la situación de alguna duda que se pudiera tener respecto a los síntomas o incluso respecto a la prueba, ¿no? Y se procedería a realizar su calificación. ¿Cómo procede la calificación de salud en el trabajo? Esto es un poco ya más administrativo, pero es de suma importancia. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, se le pide al paciente que acuda a su primera atención médica. En su primera atención médica, posteriormente de haberle emitido una nota inicial el médico familiar, el médico de primer contacto, esa nota inicial es suficiente para que Salud en el Trabajo acuda a, para que Salud en el Trabajo realice el formato ST9, que es el formato que se utiliza para las enfermedades de trabajo. Salud en el Trabajo requisita el formato. En caso de que tengamos alguna duda con el médico, se maneja vía institucional con los directivos y se envía una carta vía correo electrónico o CEPOMEX a las empresas para que ellos nos manifiesten cuál fue la situación, si la ocupación del asegurado, cuáles son sus actividades y nosotros podamos establecer la relación causal entre su ocupación, el riesgo que tienen y la enfermedad de trabajo. Una vez hecho este protocolo, se realiza la calificación. Okay, esto es lo que les comentaba. Trabajador caso confirmado o sospechoso. En el segundo panorama se hace la caracterización del riesgo de la exposición y, bueno, que existe un periodo de latencia de 1 a 14 días entre el contacto o la exposición laboral y el inicio del cuadro clínico del trabajador. Eso es como los 3 puntos importantes que se deben de analizar al momento de referir o de revisar un formato de ST9 de riesgo de trabajo. Una vez hecho esto y viendo que la prueba es positiva, que sí tiene síntomas, que sí tenía el contacto, que la exposición era elevada, media, alta o baja y las consideraciones, se realiza la calificación y el apoyo de nosotros es la tabla de enfermedades de trabajo en su fracción 136 de la Ley Federal del Trabajo, donde se clasifican las virosis o infecciones por virus. Bajo este concepto se califica la enfermedad de trabajo con este diagnóstico, COVID-19, virosis, y nuestra fundamentación también es en apoyo a los resultados de las pruebas que se realizan. Para fines de la evaluación vamos a aplicar el cuarto transitorio de la Ley Federal de Trabajo, ya que, como sabemos, la tabla de enfermedades de trabajo aún está en proceso o en proyecto de una nueva elaboración, porque sabemos que esta tiene más de 10 años que no se ha movido ni se ha
implementado con nuevas enfermedades que en la actualidad tenemos, ¿no? Como son las psicosociales. Entonces, por eso nos apoyamos en la tabla de enfermedades de la Ley Federal de Trabajo, pero aplicando el cuarto transitorio que nos permite aún usar esta tabla a pesar de que esté en revisión. Y bueno, lo que la Ley Federal del Trabajo refiere en su artículo 18, que es muy importante saberlo, es que aunque el médico de trabajo tenga muchas dudas en cuanto a la exposición, pero si salió el trabajador, pero hay demasiadas dudas, o bueno, no demasiadas dudas, hay alguna duda sustancial, el artículo 18 refiere, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor es un trabajador de aseo de unas oficinas, y que tiene un riesgo muy bajo porque está en unas oficinas cerradas que no se dedican al sector salud, pero que nosotros en nuestra constante revisión de documentos vemos que sí es probable que haya virus, sí es posible que haya material contaminado, entonces nosotros podemos aplicar el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo para decir lo más favorable para el trabajador es reconocerle su enfermedad de trabajo, porque sí estaba trabajando en una actividad esencial durante el periodo de cuarentena y entonces tiene un riesgo y lo podemos autorizar como enfermedad de trabajo. Y obviamente la consecuencia de esto es no solo el pago del 100% de las incapacidades, del tiempo que él esté incapacitado en su hogar, sino también la garantía de que si evolucionara con alguna secuela respiratoria, el seguro tiene que hacerse responsable y tiene que indemnizar por la pérdida de la función respiratoria si es que lo hubiera. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Pues bueno, al final del tratamiento médico, al final del tratamiento con el especialista, en el momento que lo dé de alta, en ese momento se va a establecer la secuela del riesgo de trabajo, que en este caso hay muchas secuelas a nivel respiratorio con patrones restrictivos que en la misma ley en el 513 se verían el porcentaje que se le otorgaría y eso ya dependería del caso particular de cada trabajador y de cada caso. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Sí, sí, claro. Pero está aislado, en el entendido que si está aislado es porque ya se había formado o a qué se refiere, a un evento de reinfección. No comprendo muy bien. Ok, quizá es como que si se encuentra en cuarentena porque no le suspendieron o la escuela o el trabajo y tendría que ir por su medicamento, refiere que habría un problema con mis pagos. En tal caso, si nos voy a regresarme a la diapositiva donde engloba el concepto de enfermedad de trabajo, que es muy importante comprender esta circunstancia, que bien dice, esto es estado patológico derivado de la acción continuada, de la causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Si la compañera que pregunta está en cuarentena, pero tiene que ir por su medicamento y se contagia, ahí no hay ninguna relación laboral. Ahí la circunstancia es personal por algún padecimiento, me imagino, que tuviera, pero no está trabajando. Entonces, aunque se contagiara, no podríamos asumir que fue por el trabajo. Justo, bueno, y en este caso, con pacientes con inmunosupresión, el personal de salud, el personal que trabaja, tiene la instrucción de que como ellos no pueden hacer este trámite de los medicamentos, puede ir alguna persona como su mamá, su cónyuge o algún conocido con sus documentos oficiales para solicitar la transcripción de su medicamento, en este caso. Pero no podríamos hablar de una enfermedad de trabajo porque la condición aquí es que
esté con motivo o en ejercicio del trabajo en el medio en que esta trabajadora se ve obligada a prestar sus servicios. Y el ir o el acudir por un medicamento, por un tratamiento de inmunosupresión, no está ejerciendo ahí ninguna circunstancia de trabajo. Es como si fuera a ir por los víveres a alguna cadena comercial, porque tiene que salir obviamente para comer o para comprar cosas para sobrevivir, y si contagiara, no podemos establecer una relación de trabajo, porque no está laborando. No sé si quede claro. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra participación? Bueno, les comento que a raíz de esto, pues sí, en mi clínica, en la experiencia que hemos tenido, sí ha habido más casos de contagio. Ha habido muchos casos de contagio, pero por ejemplo, hay un caso que se negó como enfermedad de trabajo. Este es un trabajador de Walmart, perdón por el gol, no sé si te cobran. Es un trabajador que se dedica a estar en los anaqueles, en los estantes, y acomoda el material de baño, por ejemplo, de papel de baño, y está en constante, ha estado trabajando. Lo que sucedió con él es que llegó hace 15 días a la institución, y llegó con un cuadro de rinorrea, con febrícula y con odinofagia. Entonces lo toman como caso sospechoso, porque ya ahora sospechosos cualquiera hasta no demostrar lo contrario. Se le realiza la prueba de COVID en el laboratorio del IMSS y sale negativo a COVID, pero él tiene síntomas respiratorios, tuvo una infección de vías respiratorias altas, aguda, se le da la incapacidad de 14 días, en lo que sale el resultado, y él acude al servicio para que nosotros califiquemos o no la procedencia de la enfermedad de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hacemos el protocolo, revisamos, mandamos una carta a la empresa para referir cuáles son sus medidas de protección, si es que las tuvieron, y si hay contacto del compañero con algún paciente o incluso compañero de la misma empresa que haya salido positivo a COVID. Si recuerdan, en la exposición del riesgo, aunque este paciente es un riesgo alto, porque obviamente es paciente que se dedica justamente a esta circunstancia de personal que trabaja en centros comerciales, tiene un riesgo alto, pero también en esta parte dice que el riesgo bajo es contacto con contacto con compañeros de trabajo. Si un compañero de trabajo se contagia de COVID y me contagia a mí, sí pudiera ser considerado como de trabajo. Se manda una carta aclaratoria a la empresa, y la empresa nos refiere en su carta aclaratoria que el paciente tratan de aislarlos, y que en cierto área solo trabajen cierto número de trabajadores, valga la redundancia, y evitan tener el contacto, los mandan a comer en diferentes horarios para que no tengan contagio, ¿no? Entonces, basado en eso, nosotros hacemos el análisis y ya tenemos una premisa, que sí tuvo los síntomas, si bien es cierto que tuvo los síntomas, pero no tiene contacto directo, a pesar de que sí está con materiales o superficie que no podemos determinar en ese momento si estaban contaminados o no, pero aparte preguntamos si tuviera algún contacto con algún paciente de COVID sospechoso. Utilizan mascarillas ellos, y entonces el riesgo es bajo en este caso, aunado a una prueba negativa de COVID. Entonces se le califica la enfermedad de trabajo como no profesional, quiere decir que no se enfermó por circunstancias del trabajo, que sí tuvo una infección de vías respiratorias, de vías superiores altas, pero se puede manejar como enfermedad general, y entonces nosotros hacemos las excluyentes para calificar una enfermedad no profesional, no de trabajo. Y entonces, cuando es esto, se les paga como habitualmente se les pagaría una enfermedad general al 60% de su salario que cotizan ante el seguro a partir del cuarto día de su incapacidad de trabajo, y al término de su tratamiento se pueden reincorporar a laborar. No así como en otro ejemplo de un médico oncólogo que trabaja justamente en centro médico. Ese médico oncólogo intubó a un paciente y tuvo datos a los 7 días
dolor de cabeza, temperatura elevada de 39 grados centígrados, que no se controlaba con antipiréticos, y aparte tuvo disnofagia, entonces se protocoliza, se hace el paciente, aparte del que atendió, era un paciente con COVID positivo, porque hablamos de un paciente con cáncer, con una supresión importante, entonces ya ahí tenemos básicamente nuestro contacto, ¿no? Primero que pues sí, tenía el caso, tuvo contacto con un caso confirmado. Segundo, que él tuvo las manifestaciones clínicas, el riesgo por tratarse de un médico que intuba, que está como en una terapia de hospitalización, pues es un nivel de riesgo elevado, y ya ahí, bueno, el extra es la prueba que sale positiva, pues se calificó como una enfermedad de trabajo a este compañero médico, y en espera ahorita de que cumpla su sesión de 14 días de incapacidad para tomarle una nueva prueba para referirlo a laborar ya sin síntomas y que salga negativa su prueba. Evidentemente le fue bien a este médico, no tiene hasta ahorita, al parecer, ni siquiera usado oxígeno complementario, entonces eso habla que pues afortunadamente le va a ir bien y no va a tener ninguna restricción respiratoria como secuela, ¿no? La única circunstancia fue que se contagió. Esa es como otra calificación que hemos tenido ahorita en el servicio. No sé si tengan alguna otra duda, sino para como ya contarles el último caso, que es como el de controversia. Bueno, y otro caso que nos llegó al servicio es un caso de una defunción de un trabajador de hospital, y ese trabajador de hospital, la ocupación que tenía él era técnico en mantenimiento, de estas personas que están arreglando las camillas, que sacan los colchones que ya no sirven, que les mandan todo el material por alguna compostura. Ese fue el siguiente caso. Y ese siguiente caso era importante porque incluso la institución refería que tenía un riesgo bajo y que el paciente no, o el asegurado en este caso, no trabajaba en un área COVID, que así era cierto que pertenecía a un hospital, pero él no estaba en un área COVID. Entonces fue un poco importante ahí desmenuzar como la ocupación de lo que hacía, todas sus actividades en específico, por carta aclaratoria, porque pues ya el paciente falleció, no se pudo hacer más que por carta aclaratoria, y se le comentaba al directivo, bueno, dame todas las actividades. Es cierto que a lo mejor institucionalmente tenemos la ventaja de tener un contrato colectivo en el cual tiene un profesiograma, y ahí se desglosan todas las actividades que hace cada categoría. Y dentro de la categoría de mantenimiento, pues refiere a que es componer camillas, verificar, etcétera, ¿no? Aquí la circunstancia es que no se puede establecer ciertamente en qué momento tuvo el contacto, en qué momento fue el contacto, desencadenó con un cuadro respiratorio, lo hospitalizaron y a las 72 horas falleció el asegurado. Entonces ahí aplicamos el 18 junto con el riesgo bajo, aunque él trabaja en un área COVID, dijimos, bueno, ok, suponiendo que tuviera un riesgo muy bajo, suponiendo que tuviera el riesgo bajo, tiene el riesgo permanente. ¿Por qué? Porque como mucha gente también se enfermó institucionalmente y mucha gente se fue de acuerdo al diario oficial de la Federación de permiso para estar resguardado en sus domicilios, hubo gente que tuvo que hacer doble turno, doble jornada por las necesidades institucionales. Era el caso de este asegurado que estuvo haciendo doble jornada, y entonces se consultó obviamente el caso y se decidió aplicar el artículo 18. Ya teníamos la prueba positiva, ya teníamos jerarquización del factor de riesgo que a mi criterio era mediano, no bajo, era mediano. La médico que le tocó trabajarlo lo trabajó como riesgo bajo, pero aún así dijimos, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. O sea, no puedes hacer un estudio microbiológico de todos los lugares donde estuvo él, pero considerando que trabaja en un hospital, considerando que es un hospital híbrido, considerando que finalmente la vía de transmisión no solo es de contacto, sino está en el medio ambiente, en el aerosol, no sé, podemos establecer que sí hubo una relación directa entre su patología, su prueba, la evidencia del jerarquizar el riesgo, y aunado a esto al artículo
a la fracción 18 de la Ley Federal del Trabajo, al artículo 18, que en caso de duda tendríamos que fallar en beneficio del asegurado y de sus deudos. Entonces sí se hizo una calificación como sí de trabajo, como sí enfermedad de trabajo, sí enfermedad profesional, lo que derivó a una incapacidad permanente parcial, en este caso del 100%, por tratarse de una defunción. Y lo que es importante que yo, en el tiempo que llevo dando cátedra, les comento a los compañeros, lo que es importante porque se les dota e incluso de una garantía, digamos, económica a sus deudos, ¿no? Que también eso es bastante importante. Entonces ese fue como el otro caso que nos ha tenido un poco en expectativa, ¿no? Porque hay que estar consultando varias situaciones ahí de la ley para proteger nuestro quehacer médico y también pues el beneficio y los derechos del asegurado. Ok, Paola Michelle pregunta otra vez, dice que con respecto a los tiempos en el segundo escenario, 7 días de presentar los síntomas, el aislamiento de 14 días, ok, inicialmente se tendría que hacer una prueba para ver si sale positivo o negativo. Si sale negativo, pues seguramente se trata de alguna infección no menos importante, pero se puede manejar con enfermedad general y se te da de alta. Pero si resulta que fue positiva la prueba, sí, en teoría, en los lineamientos y la normatividad nos refieren que son 14 días aislados, esperando que no tenga síntomas y obviamente repitiéndose la prueba, porque ha habido casos incluso que a pesar de 28 días siguen con fiebre o siguen con dependientes de oxígeno saturando al 50-60%, y entonces en esos casos sí se tendría que considerar más días de incapacidad. Recordemos que estos lineamientos son para estandarizar, pero no así es como la regla de 14 días y te vas a trabajar, ¿no? Es obviamente a consideración médica, porque finalmente lo que nosotros también nos dedicamos a ver y siempre es el quehacer médico, es el paciente en específico, aunque la institución y los mismos medios a veces nos limitan, siempre el objetivo es el paciente en particular y en específico, aún a pesar de los lineamientos normativos. Pero sí, entonces se podría mandar a trabajar o a reincorporar a trabajar para que el asegurado no tenga ningún riesgo. No sé si ya quedó como contestada la pregunta. No sé si tengan alguna otra duda. Realizan otra pregunta, doctora. Menciona César Palma que ¿cuáles son las condiciones necesarias en el ambiente de trabajo para prevenir este tipo de enfermedades laborales? Bueno, en este caso, lo que se manejó desde el inicio, yo creo que es súper importante mantener la medida de prevención, porque si bien es cierto que de repente llega a ser un cliché el que eres antes y después de la emergencia sanitaria, es un hecho que hay muchas circunstancias que debemos puntualizar y sobre todo como personal de salud debemos de ser como la punta de la lanza de la flecha y poner el ejemplo como es portar tu uniforme, tu bata quirúrgica o tu bata, usar manga larga, no llevar tantos accesorios. En mujeres se recomendó el uso del cabello recogido, el zapato cerrado, ¿no? Porque a veces en algunas instituciones, no estoy diciendo que en el Seguro Social, algunas instituciones parece pasarela y ya vemos que van tacón 7, 8, 10, 12 con escoliosis, pero siempre en puntas, ¿no? Entonces esas circunstancias son las que nos van a poner más en riesgo. El lavado de manos, el correcto lavado de manos en los tiempos que se establece, no solamente enjuagarte las manos o con un poquito de jabón, sino el real lavado de manos con todas las fases que nos enseñan y aplicarte el gel al 70%. Con esas medidas preventivas, obviamente guardar la distancia entre una y otra persona, usar cubrebocas cuando tenemos la atención con pacientes, aunque no sean sospechosos, obviamente para nosotros, protección de nosotros y de los otros pacientes. Si estás en un área, evidentemente, de atención del paciente con sospecha, pues las medidas y el equipo de protección necesario, como sería la careta, el N95, evidentemente, este equipo de protección no te va a garantizar que no te contagies, te va a garantizar que disminuya el contagio.
¿no? Aunado a estas circunstancias del lavado de manos, que es súper importante, ¿no? Que la gente que trabajamos en este medio, que te estás lave y lave las manos, de repente ya tienes la dermatitis por la fricción o por el asunto del jabón, pero es bien importante. Y recordar otra vez, ¿no? Desde reeducar, sabemos que siempre la educación es la que nos va a estar dando la pauta para avanzar en diferentes esferas, entonces reeducar desde tu casa, ¿sabes qué? Lávate las manos, llegas, lávate las manos, llevas, cámbiate los zapatos, llegas. Esto en lo general y en lo particular, siendo trabajadores del sistema de salud o trabajadores que tenemos contacto con pacientes, pues obviamente las medidas tienen que ser al doble. Atención en eso. Entonces, esas serían como las condiciones necesarias en el ambiente de trabajo. Y en esto considerando que la empresa tiene que ser responsable, la empresa donde estés tiene que ser responsable de generar este ambiente del trabajo, pero también la responsabilidad del trabajador de procurar este ambiente de trabajo. Que si a lo mejor era un trabajador que comía en mi área de trabajo, evitar comer en el área de trabajo, porque esto me va a exponer más a mí de contagiarme de cualquier virus, ni siquiera de COVID nada más, sino de cualquier otro bicho que pudiera estar en el ambiente. Y sabemos que un ambiente hospitalario no es para que lo que hacen habitualmente algunos internos o se hacía en algunos tiempos, ¿no? Que comían en la toco, comen en cirugía, en los quirófanos, que son áreas muy específicas y muy especiales que debemos recordar, renovar, y ustedes que como estudiantes que van entrando o adentrándose a esta área de salud, tener en mente que la disciplina es respetar al paciente, respetar nuestra profesión y hacer todo con profesionalismo y tratar de hacerlo en los tiempos adecuados. Si hay un comedor designado para el uso y toma de alimentos, acudir a ese comedor. Si hay un área de descanso, exclusivamente para descanso. Entonces, a medida que nosotros seamos disciplinados en esta circunstancia de la higiene, nuestro medio ambiente de trabajo va a ser mucho más apto para prevenir cualquier tipo de enfermedad, incluyendo accidentes de trabajo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues si no tienen ninguna otra duda o alguna otra observación que yo les pudiera hacer, pues básicamente eso sería parte de la presentación, como las implicaciones médico-legales que pudiéramos encontrar en estas circunstancias o en estos casos de nuestra emergencia sanitaria, ¿no? Que todavía seguimos ahí. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por esta aportación, por este que nos brindó de un tema tan importante, tan actual, que no solo atañe a los trabajadores como tal, sino a todas las personas que estamos alrededor de este sistema. Y como lo ha mencionado, desde el proceso de formación, nosotros como en el área de la salud, pues es vital tener este conocimiento. Entonces le agradezco muchísimo, espero que para la audiencia también haya sido de utilidad y pues les recomendamos que continúen siguiendo nuestras redes sociales para futuros eventos que vamos a seguir realizando. Todos sus comentarios, dudas, los pueden dejar en el mismo video. Si tienen algún otro punto, pues lo podemos hacer llegar posteriormente o a los medios de contactos oficiales, ya sea el correo electrónico, Messenger y cualquiera de los que manejamos. Pues muchísimas gracias a todos. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Gracias, doctora. Con mucho gusto, ya sabes, a sus órdenes en la unidad de medicina familiar 160. Si no, bueno, mi correo electrónico institucional, toda en minúscula, gloria, .guadalupeg@ins.gov.mx, posteriormente te lo haré llegar, y con mucho gusto estamos para orientarlos o poder seguir enriqueciendo el conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego.